Entonces, muy buenas. Vamos a hablar hoy entonces de variables macroeconómicas y en especial del ingreso del país. ¿Cómo se mide el ingreso? ¿Cómo se mide la producción, sobre todo? Que es lo mismo que el ingreso, que es lo mismo que el gasto. Ahorita vamos a ver un poquito de definiciones. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy entonces? Nos vamos a preguntar qué es el Producto Interno Bruto. O sea, si queremos saber un país cuánto produce, bueno, la variable clave es el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué incluye? ¿En qué se basa? ¿Qué trata de medir? ¿Qué no mide? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo se va a relacionar el Producto Interno con el ingreso nacional y el gasto de una economía? Vamos a definir un poco. ¿Cuáles son los componentes de ese Producto Interno Bruto? Qué tiene adentro? Luego vamos a ver un poco cómo se corrige este producto por inflación, porque digamos, si ustedes, y aquí se los puedo decir de una vez, si ustedes quieren saber de un año al otro cuánto produjo más el país de bienes y servicios, resulta ser que ustedes de un año al otro van a ver que esa medición aumenta por dos razones. Primera razón, porque efectivamente estás produciendo más bienes y servicios. Y segunda razón, porque los precios subieron. Entonces, cuando estás viendo cuánto se vendió, digamos, precio por cantidad, aumenta la cantidad, pero también aumenta el precio. Entonces, a veces uno quiere corregir, uno quiere abstraer, uno quiere eliminar el efecto de los precios para ver efectivamente si lo que cambió fue la cantidad o si produjimos lo mismo, solo que como las cosas están más caras, entonces el producto es más grande, ¿verdad? Pero a eso le vamos a llamar el PIB real y es efectivamente la variable a la que más atención le vamos a poner. Y última pregunta es, bueno, al final el producto sí mide el bienestar. O sea, digamos, en el fondo, no hay fondo, no mentira, pero en el fondo, a uno le interesa el Producto Interno Bruto y todas estas variables para saber si la población está mejor que antes, ¿verdad? O sea, no solo la sociedad es más rica, perdón, ya saben, yo no sé tomar agua. Ay, no, qué terrible. Bueno, em, uno dice que el Producto Interno Bruto creció. Bueno, entonces al final, ¿por qué nos interesa eso? Bueno, porque la población tiene acceso a más bienes y servicios. Entonces, implícitamente creemos que la gente entonces vive mejor cuando tiene más bienes y servicios. ¿Sí? Va a vivir una vida más, no solo más sofisticada, sino que va a tener más acceso a más cosas. Y eso lo va a hacer sentirse mejor y más feliz. Entonces, bueno, vamos a discutir un poco sobre eso y si efectivamente es así, ¿verdad? Entonces, algunas cuestiones preliminares, y como ya les había dicho hace un ratico, hemos visto mucho hasta ahorita de microeconomía, es decir, estudiar mercados por separado, cómo los hogares por separado toman decisiones, cómo es que el Estado toma decisiones, cómo se interactúa en un mercado, pero lo que vamos a hacer hoy es empezar el estudio de la macro, que es ya estudiar la economía como un todo, o sea, no hogares, empresas, Estado, no, todo. En Costa Rica, donde hay 5 millones y resto de personas, donde hay X cantidad de empresas y todas se organizan y interactúan entre sí en la gran economía costarricense, que no es ni tan gran, pero bueno, toda la economía costarricense con respecto a estudiar una empresa, obviamente es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, cuando uno agrega todo y agrega la economía como un todo, bueno, ahí hay otros temas que salen. Hay, hay otros fenómenos, otras cuestiones hay otras variables que hay que explicar. Ya no es tanto el precio, la cantidad, los costos, que también nos van a explicar algo de la economía, pero hay otros fenómenos agregados que salen y que tenemos que explicar con otras herramientas, como la inflación, por ejemplo, como el desempleo, qué afecta al desempleo. Eso no lo vas a lograr simplemente analizando empresa por empresa. Hay eventos y hay fenómenos macroeconómicos a los que hay que ponerles atención. Em, y esos fenómenos van a afectar, y por eso es que hay que analizarlo por separado, que afecta simultáneamente a muchos hogares, muchas empresas, muchos mercados, ¿ok? Al conjunto del Estado. Y nada, eso es una rama, es la segunda rama, digamos, grande de la economía que se divide en microeconomía y macroeconomía. ¿Ok? Entonces, ¿con qué estamos empezando hoy? Con la macroeconomía. ¿Ok? Entonces, aterrizando un poco en el tema de hoy, el Producto Interno Bruto, entonces, lo que nos va a intentar medir es todo el ingreso de la economía, ¿ok? Vamos a ver que hay varias formas de medir el Producto Interno Bruto, y es que, digamos, ustedes lo que quieren saber es básicamente la producción total de bienes y servicios en el país, ¿ok? Entonces, resulta ser que esa producción total de bienes y servicios va a ser exactamente lo mismo que medir el ingreso total de la economía. O sea, ustedes miden todos los ingresos que hubo, salarios,
retención de utilidades, etcétera. Y eso les da todo, o sea, todo lo que los factores de producción ingresaron en la economía va a ser exactamente igual al valor de mercado de toda la producción del país. Y también, y ahorita vamos a ver por qué, también va a ser igual al gasto total. O sea, todo lo que se gastó en consumo, o sea, todo lo que gastaron las empresas, todo lo que gastaron las familias, todo lo que gastó el Estado. Va a ser todo eso va a ser exactamente lo mismo. Y yo entiendo que, escuchándolo así de mí, y a esta hora tan temprano, a lo mejor suena un poco contraintuitivo, como porque va a ser lo mismo todo el gasto que todo el ingreso, que todo de la producción. O sea, no puede haber algún descalce ahí. Y bueno, la respuesta es no. Ya vamos a ver por qué. Eh, Creo que es un poco más intuitivo para ustedes que el gasto sea igual al ingreso, porque todas las cosas que ustedes compran son un gasto para ustedes y representa al mismo tiempo un ingreso para la empresa, ¿verdad? Entonces podemos, digamos, yo compro un coco en el mercado, yo pagué 1.000 colones por el coco, que sería un coco muy caro, pero bueno, digamos, yo pagué 1.000 colones por el coco, entonces yo gasté 1.000 colones en un coco, ¿eso va al PIB? Sí, porque el coco es el bien final y yo lo estoy comprando. Y la empresa, el supermercado, está recibiendo 1.000 colones. Entonces, los 1.000 colones que son gasto para mí, son 1.000 colones de ingreso para la empresa. Y al mismo tiempo son 1.000 colones de valor de mercado del coco que se está produciendo. Entonces, como lo quieran medir, va a dar lo mismo. ¿Ok? Más específica o más teóricamente, eso es algo que ustedes ya han visto, solo lo voy como pasar por encima, porque ya lo vieron en el laboratorio también. Vamos a volver a nuestro diagramita del flujo circular. ¿Se acuerdan del diagramita del flujo circular que vimos como en la primera o segunda clase? Bueno, eso nos va a representar muy simplemente la macroeconomía y nos va a explicar por qué el PIB es lo mismo como gasto, que como ingreso, que como pago a factores, que como producción. O sea, cómo es que es lo mismo. Bueno, hagamos un pequeño repaso del modelito. Resulta ser que aquí hay factores. Recuerden que hay dos mercados, ¿verdad? El mercado de bienes y servicios, está el mercado de factores de producción, que los factores de producción son todos los insumos que se necesitan para producir, como la tierra, como el capital, como el trabajo, ¿sí? Y a esos factores de producción se les paga algo, ¿sí? Si ustedes trabajan, se les da un salario. Si ustedes alquilan la tierra, se les da una renta. Si ustedes invierten en acciones, yo qué sé, les dan una ganancia, un dividendo, ¿sí? Un pago a esos factores de producción, ¿ok? Los hogares tienen esos factores de producción y compran bienes y servicios. Las empresas producen bienes y servicios y contratan factores de producción. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto, estoy como viéndolo por encima para que no se les olvide y para explicar el punto que quiero dar. Resulta ser que los hogares, hay muchas cosas, ¿verdad?, que se producen en un país, que son todos los bienes y servicios. Entonces, las familias compran esos bienes y servicios, que ese gasto, que es todo el PIB, entonces ahora sí podemos ponerle un nombre un poco más rimbombante. Todo ese gasto que hacen las casitas, eso es el PIB, ¿ok? Porque son todos los bienes y servicios que se transaron en esta economía en este año, ponele. Entonces, eso es el PIB, todo el gasto de la economía. Pero como ya saben, todo el gasto de la economía representa ¿qué? Un ingreso del otro lado. Todo lo que yo compré en cocos es un ingreso para la empresa. Entonces, esos ingresos también van a ser igual al PIB, porque el gasto es igual al ingreso. Asimismo, para producir estos bienes y servicios, las empresas tuvieron que contratar factores de producción. ¿Ok? O sea, todo lo que se produjo acá vino antes de aquí, de usar factores de producción. Entonces, esos 1.000 colones en cocos, por ejemplo, digamos que, ok, pongámoslo un poco más sencillo. Todos los bienes y servicios que se produjeron en Costa Rica este año fueron un coco, un coco. Eso es todo lo que se produjo. Entonces, la empresa que hizo un coco, ¿cuánto gastó el hogar en el coco? 1.000 colones, que ese es el PIB. Eso es un ingreso para la empresa. ¿Cuánto le ingresó? 1.000 colones, ok, ese es el PIB. Ahora, para producir ese coco, la empresa tuvo que contratar factores de producción. Tiene gente que trabaja en el supermercado, tiene gente que hizo el coco, o que lo cortó, o que lo procesó, no sé, o que le puso la pajilla para tomar pipa. Pero bueno, la cosa es que tuvo que contratar estos factores de producción y tuvo que pagar salarios, ganancias, etcétera. Entonces, eso también va a ser el PIB. ¿Por qué? Porque esos 1.000 colones del coco, bueno, ¿a dónde? O sea, esos 1.000 colones se van a distribuir en ganancias para diferentes actores. Es decir, la empresa con esos 1.000 colones paga los salarios. Una parte de esos 1.000 colones son salarios para la gente que hizo el coco y para la gente del supermercado. Otra parte renta, por ejemplo, para la gente que alquiló la tierra para plantar esas palmeras de donde sale el coco.
Y además, el resto, lo que quede de esos 1.000 colones son ganancias para la empresa, ¿verdad? 1.000 colones, pagué 500 colones en salarios, 200 colones en renta, ¿y qué me quedó? 300 colones. Bueno, ¿y eso para qué es? Bueno, eso es una ganancia mía. Y esa ganancia mía también cuenta como un ingreso, un pago al factor de producción eh, de esta empresa. Entonces, que es como el capital, digamos. Y pago, y si tengo inversionistas que pagan acciones en este supermercado, entonces yo les pago a ellos los dividendos por las ganancias y eso es pagar el capital al final, el capital financiero. Entonces, esos 1.000 colones son el PIB, que son 1.000 colones que gastó la empresa, la familia, que al mismo tiempo son 1.000 colones que ingresó a la empresa, que al mismo tiempo son 1.000 colones que se distribuyeron en distintas formas de pago a mercados de factores al mercado de factores de producción. ¿Ok? Entonces, es lo mismo como ustedes lo quieran ver. Todo el ingreso de los factores de producción es lo mismo que todo el gasto, es lo mismo que todo el ingreso. ¿Ok? Entonces, por eso podemos medir el PIB básicamente de tres maneras. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Qué pasa en el caso, digamos, si yo produzco algo y no lo vendo? Eso no Eso, contribuiría no, como... no, eso lo vamos a ver ahorita, pero eso se llama cambio en inventarios. Básicamente el PIB lo que dice es, produje el coco y no lo vendí. Ok, pero está en el inventario. O sea, lo guardaste. Y vos decís, sí, lo guardé porque no lo vendí. Ok, ¿cuánto vale el coco? 1.000 colones, listo, va para adentro y cuenta. Ok. O sea, no se tiene que vender para. Pero en el componente de gasto, ahorita lo vamos a ver, hay un componente de inversión donde vamos a incluir el aumento en inventarios. O sea, lo que se produce y no se vende también va a contar, porque no nos interesa no solo cuánto gastan los hogares en sí, sino que al final lo que nos interesa es cuántos bienes y servicios se producen en el país. Entonces, si vos producís el coco y no lo vendés, igual lo tenés que contar. Y tiene que haber un rubro que me cuente las cosas que se producen y al final no se venden, pero que igual tienen un precio de mercado, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, sí, la pregunta es excelente y la respuesta es sencilla, sí cuenta, hay un rubro para eso, en gasto. O sea, ninguna casa compró el coco, pero se guardó, entonces vamos a contarlo. Entonces eso, ¿ok? Ok, hay varias cosas que obviamente este diagramita es súper sencillo, tiene solo dos mercados y dos actores, entonces súper sencillo, pero obviamente como es tan sencillo hay cosas muy importantes que va a obviar o que no va a tomar en cuenta. Por ejemplo, el gobierno aquí no existe, ¿verdad? Aquí no hay ningún gobierno que cobre impuestos. Y además el gobierno, otra cosa, también compra bienes y servicios, o sea, también participa del gasto, pero aquí lo estamos omitiendo, ahorita lo vamos a agregar. Hay un sistema financiero, hay gente que tiene deudas, hay gente que busca fondos, que vamos a llamar fondos prestables, para construir una casa, para comprar un carro, y eso aquí no lo estamos tomando en cuenta. La gente tiene la plata que tiene y no se puede endeudar y no puede ahorrar, o sea, no hay, digamos, ese sistema intertemporal que nos permite pedir plata prestada hoy, pagarla mañana o ahorrar hoy para gastar más mañana, digamos, eso no existe. Y tampoco existe un sector externo, digamos, acá todo lo que se produce en el país se consume en el país, no estamos exportando y no estamos importando nada, ¿verdad? No hay otros países con los cuales intercambiemos nada. Entonces, aquí es una economía, se llama, y les doy el nombre de una vez, se llama una economía cerrada. Si todo cierra aquí, nada se va a Perú, nada se vende a El Salvador, nada, todo queda aquí. Todo queda aquí entre nos, ¿verdad? Eh, pero bueno, esas son cosas que omite el diagrama, que ahorita vamos, tal vez el sistema financiero no, el sistema financiero también, lo vamos a incluir ahorita, ya cuando veamos en un país grande cómo actúa esto. Pero bueno, sí, ¿alguien tiene alguna duda con el diagramita? Por ejemplo, esa duda de si algo se produce y no se vende, es una muy, muy buena pregunta. Es como lo primero que le salta a uno, bueno, y si lo compro, si lo hago y no lo vendo, ¿qué? Si yo pinto un cuadro y nadie me lo compra, ¿qué? ¿Verdad? Bueno, eso es un inventario, eso se guarda y también cuenta. ¿Ok? Pareciera que no hay dudas sobre esto, muy bien. Igual este modelo ya lo hemos visto antes, es nomás como para repasar y para mostrar el punto, ¿verdad? Que podemos medir el PIB de tres maneras distintas y todas dan lo mismo. Profe, Sí, Julián, perdón, lo de los salarios y eso, no me quedó claro si eso entra en el PIB. todo otro del PIB, sí, todo. O sea, todos los salarios, todas las rentas, todas las ganancias, todos los ingresos de factores de producción en la economía también son el PIB. Esa es la tercera forma. Que Porque digamos el todo lo gasto, que se digamos, gaste. o sea, el tema es que los 1.000 colones
que usaste para comprar el coco se distribuyen en pagos a diferentes factores de producción siempre. Todos esos 1.000 colones se van a ir a diferentes partes, a salarios, a rentas, a ganancias. Y al final eso también es el PIB. Pero el PIB sigue siendo 1.000. Sigue No siendo es 1.000, como que claro. se suma los salarios a ese 1.000. O sea, al final vas a sumar todo esto, pero al final da 1.000. O sea, todo lo que Ok. se gasta en la economía es lo mismo que todo lo que ingresa en la economía, es lo mismo que todo lo que se paga en factores en la economía, y siempre son 1.000. O sea, en este ejemplo, ¿verdad? Las tres formas te van a dar 1.000. ¿Ok? Ok, gracias. Dale con gusto. Entonces, vamos a dar una definición explícita del Producto Interno Bruto, es decir, al final, ¿qué nos interesa? Porque uno con esto podría decir, bueno, lo que nos interesa es cuánto es lo que los hogares gastaron en bienes y servicios. Ahí es donde salta la pregunta, bueno, ¿y las cosas que se produjeron y no se vendieron? Bueno, eso también va a ir aquí. Entonces, lo que nos interesa no es ver exactamente cuántos que los hogares gastaron, lo que nos interesa es ver lo que se produjo, se venda o no. Entonces, ¿qué nos interesa en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo? Nos interesa lo siguiente, nos interesa el Producto Interno Bruto, que es, y tomen nota bien de la definición, vamos a discutir un poco las aristas que tiene. El PIB es el valor de mercado, ojo, valor de mercado, el precio que tienen las cosas en el mercado, el valor de mercado, como el coco que produjo y no se vendió, bueno, eso tiene un valor de mercado y cuenta. El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, y vamos a ver por qué eso es interesante e importante, producidos dentro de un país en un momento dado del tiempo, normalmente un año. Entonces, si yo digo el PIB de Costa Rica en 2021 fue 39 billones de colones, bueno, ¿qué es eso? 39 billones de colones es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en Costa Rica en el año 2022. ¿Ok? Esa es la definición, ahí la tienen. ¿Ok? Ahora, todos los bienes y servicios para entrar en el PIB tienen que tener algún valor de mercado. Obviamente esto nos va a excluir cuestiones que no entren dentro de la dinámica de un mercado, ¿verdad? Si algo no está en un mercado, por más que se produzca, si no tiene valor de mercado, no va a entrar en el PIB. Eso es una limitación. Ay, el perro que está ladrando. Esperemos que se calle. ¿Será que no? No, ya que no ladra. Bueno, el otro, que ladra un montón. El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un momento dado del tiempo. Voy a cerrar la ventana. No sé si ustedes lo escuchan tanto, pero lleva rato y a mí ya me está Ese perrito es todo lindo, pero a veces uno llega y le gruñe. Y es como extraño. Es un poco inestable el perrito. Hay otro que también es todo así, y ese sí no ladra nada. Pero bueno, está ladrando el que ladra. Pero, ok, bueno, el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país. Ok, acá hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que sí, es el valor de mercado, ¿verdad? Hay que como que tomar nota de varias cosas a la vez. Primero, ¿qué es el valor de mercado? Entonces, todo lo que no está en un mercado no cuenta. ¿Sí? Eso es como lo primero que hay que notar. Segundo, es de todos los bienes y servicios finales. ¿Ok? Esto es muy importante y tal vez a primera vista no se entienda bien por qué yo estoy haciendo tanto énfasis en la palabra finales, como por qué. Bueno, resulta ser que hay muchas cosas que se producen y que son bienes intermedios. Por ejemplo, si yo produzco un carro, ¿verdad? Si yo produzco un carro, en Costa Rica no se producen carros ya, pero digamos que lo hicieran. Si yo produzco un carro en Costa Rica y lo vendo, bueno, ese carro tiene muchas partes y esas partes se produjeron antes de hacer el carro. Por ejemplo, yo hice el motor, ¿verdad? Yo produje el motor. ¿El motor tiene un valor de mercado? Sí, el motor se puede vender por separado, tiene un valor de mercado. Pero luego ese motor que lo produje yo o pudo producirlo otra empresa y me lo vendió a mí el motor y yo vine y le enchoclé el motor al carro. Y al final yo vendí ese carro por ponerle vos, no sé, $40,000. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo en cuenta el valor del bien intermedio? ¿Alguien puede ver el problema con tomar en cuenta todos los bienes y servicios que no son finales? ¿Alguien ve a dónde voy? Dobles.
Los cuentas doble, sí, los contamos doble o triple o cuádruple, ¿ok? Porque digamos, el carro final, esos $40,000 con los que yo vendí el carro al final, tiene el motor incluido. Entonces, si yo cuento en el PIB el precio del motor que compré y luego el precio del carro y lo sumo, el motor va a ir 2 veces en el PIB, porque va a estar afuera, digamos, cuando compré el motor solito, cuando lo inserté en el carro y lo vendí, lo volví a contar. Y eso es un problema porque estás contando un motor 2 veces. Entonces solo contamos el carro. El carro trae las ruedas, el carro trae los aros, el carro trae el motor, el carro trae el parabrisas, trae el techo, trae todo el aluminio, trae o sea, todo lo que está en ese carro, todas las partecitas vienen ya en el precio final. Entonces no hay por qué contar el precio de las ruedas por separado y el del parabrisas por separado y el del motor por separado porque los vamos a contar 2 veces. ¿Ok? Igual con todo, si vos vendes un pastel, no sé, propaganda no pagada, un pastel de Spoon, yo qué sé, resulta ser que ese pastel trae huevos, trae leche, trae harina, y yo no estoy contando el precio de la harina y el precio de los huevos, no, estoy contando el precio del pastel como tal, ahí viene todo, y ahí viene también el servicio del local de hacerme el pastel, ¿verdad? Que se pagan salarios, etcétera, todo va en el precio del pastel final. Entonces yo no puedo contar los huevos, la harina, la leche y luego cuento el pastel final, porque ahí en el pastel viene todo eso, todo lo estoy contando 2 veces. ¿Okay? ¿Sí se entiende bien? ¿Alguien se me perdió? Porque esa parte es muy importante, que estamos con los bienes finales, porque si no contamos las cosas intermedias 2 veces o 3 o 4, porque obviamente en un carro hay muchos procesos, por ejemplo, entonces estoy contando cada tornillito como 6 veces, porque el tornillo se usó para una parte que se usa para el motor, que se usa para el carro. Entonces estoy contando el valor de mercado del tornillo como 6 veces, ¿verdad? U 8 veces. Y eso no está bien. Ya el tornillo viene incluido en el carro al final. Entonces, ajá. Si vos compras un limón para hacer un limón para, no sé, echarle al mango y comértelo, ese limón es un bien final, pero si vos compras un limón para hacer una limonada en un restaurante y vender limonadas, bueno, el limón va en la limonada, entonces tenés que contar la limonada al final, no el limón. Todo depende, el limón no entra o no en el PIB por sí solo. Hay que ver si es un bien final o no. Al final, en todo caso, el limón va a contar porque se produjo en el país, pero lo que no sabemos es si hay un proceso después que tenemos que contar para no duplicar el valor de mercado del limón. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguien se me perdió? ¿Alguien tiene alguna duda con el limón? ¿O con la vaina del bien final? ¿Cómo se llama el perro? Ya. Bueno, muy lindo el perrito, pero sí ladra a veces es muy insistente, porque se asusta, o porque suena algo, o porque ve algo extraño, o porque ve un carro pasar, y empieza a ladrar. Entonces esperemos que se asuste, se deje asustar pronto. Pero bueno, creo que ya está parando, digamos. Ok, nadie tiene ninguna duda entonces con esta partecita, todo bien, todo en orden, todo correcto. Bien, perfecto. Entonces, el PIB sigue siendo, ¿verdad? Seguimos analizando esta parte. Valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Esta otra parte es también importante. Esta parte, producidos dentro de un país. Bueno, aquí hay dos cosas que hay que analizar. Primero, dentro de Costa Rica, si uno produce bueno, aquí hay varias cosas, perdón. Si ustedes producen un microchip en Intel, resulta ser que Intel no es una empresa costarricense, obviamente. Intel es una empresa extranjera, pero ustedes no van a decir que porque produjo la empresa extranjera el microchip, no cuentan el PIB, porque lo que importa al final es que ese microchip se produjo ¿dónde? En Costa Rica. Entonces, nos importa más que quién produzca las cosas o de dónde venga la persona que produzca estas cosas. Lo que nos interesa es dónde lo produjo. Entonces, no me importa si el que produjo el microchip fue canadiense o fue una suiza o una senegalesa, o sea, no importa. Lo que importa es que el chip se produjo en Costa Rica. Entonces, esa es una cosa muy importante. Si ustedes producen algo en Costa Rica y no son de Costa Rica, igual, o sea, igual va a contar porque se produjo en Costa Rica. Asimismo, si un tico produce
un limón, no sé por qué dije limón, pero bueno, un limón en, yo qué sé, República Democrática del Congo, ese limón no cuenta, por muy tico que vos seas. Uno luego puede sacar con el ingreso nacional, digamos, sacar la diferencia entre lo que los ticos producen afuera, lo agregamos y eliminamos lo que los extranjeros producen en Costa Rica para ver los ticos que producen. Pero el Producto Interno Bruto no es eso, el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en el país, produzca lo quien lo produzca. ¿Okay? Y además lo último es que es una medida de cuánto se produce en el tiempo. O sea, no es cuánto ha producido Costa Rica por toda la eternidad, ¿verdad? Uno dice, el PIB de Costa Rica en 2021 fue, entonces todo lo que se produjo en 2021, en un espacio de tiempo específico, en un año específico. Vamos a tratar, de aquí en adelante vamos a hablar solo del PIB anual. Uno puede hacer el PIB trimestral, digamos, todo lo que se produjo en enero, febrero y marzo de este año. Todo lo que se produjo en abril, mayo y junio de este año. Y así, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, es esta la definición del PIB. Y esto es lo que nos va a interesar. ¿Okay? Eh, esta parte no le di mucha vuelta, pero son todos los bienes y servicios. O sea, no solo cuentan las cosas que se producen, sino también los servicios, ¿verdad? Un corte de pelo, la lavandería, un concierto, servicios de telefonía. Podríamos agregar, no sé, servicios de televisión por cable o no sé, servicios de call center que da Amazon aquí, bueno, eso también cuenta. Todo eso, todo, no solo las cosas, sino los servicios también cuentan. ¿Okay? Todos los bienes y servicios que se produzcan en un país, todas las consultorías financieras también eso cuenta. ¿Ok? Y como se produce en Costa Rica, todo va para adentro, ¿verdad? Cuentan el PIB. ¿Ok? Dentro del país, en un momento del tiempo. Puede ser, normalmente es un año o 3 meses. Es muy difícil encontrar un Producto Interno Bruto mensual. Para eso está el índice mensual de actividad económica, en Costa Rica por lo menos, que eso sí mide la actividad económica mensual, pero el PIB normalmente tarda un ratito en publicarse. ¿Okay? Vamos a tener entonces, ¿alguna otra pregunta con la definición? ¿Vamos bien? Pareciera que sí, déjenme tomar un poquito de agua con cuidado que me trago. Disculpas. Mm, éxito. Ok, vamos bien entonces con la definición. Seguimos entonces. Recuerden que nosotros vamos a poder medir el PIB de varias maneras. ¿Okay? Vamos a poder medirlo como todo el gasto, ¿verdad? De la economía. Vamos a poder medirlo como todo el ingreso también de los factores de producción y todo va a ser el PIB. Entonces vamos a desglosar un poquito esto y vamos a seguir hablando un poco del desglose. Cuando hablo de gastos, bueno, en el modelo del flujo circular solo las familias gastan, pero en la verdad, en la realidad, las familias gastan, pero también las empresas gastan, pero también el gobierno gasta. Y los extranjeros que compran cosas que se producen en Costa Rica, que se exportan, también gastan y también tienen que contar. Es decir, ustedes producen un banano en Costa Rica y lo exportan a España. Bueno, en España alguien lo va a comprar y es español o esa, pues, no tiene que ser español, puede ser un tico en España, no importa. La cosa es que ese gasto no se hizo en Costa Rica, ustedes no compraron el banano en Costa Rica, pero como el banano se produjo en Costa Rica, que es lo que sí nos interesa, todos tienen que contar el valor de las exportaciones. Sí, o sea, esos bananos que se van para afuera tienen que contar porque los hicimos aquí. ¿Okay? Y no solo, y en la vida real, ya más allá del modelo de flujo circular, no solo las familias gastan, también las empresas hacen gastos de inversión o las familias hacen gastos de inversión también. Por ejemplo, si una familia construye una casa, las casas cuentan como bienes de inversión. ¿Sí? No es tanto consumo, es inversión. Si una empresa trae máquinas nuevas o trae computadoras nuevas para trabajar, bueno, eso es inversión también. Y el gobierno también gasta bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, todo ese gasto cuenta en el PIB. Todo ese gasto va a ser igual al PIB. Pero el PIB, como habíamos hablado antes, también es todo el ingreso de los factores. Entonces, todo lo que se pagan salarios en el país, más todas las rentas de la tierra del país, más todos los intereses de todo el capital financiero en el país, más todos los beneficios y ganancias de las empresas en el país y ajustes que se pueda hacer a los libros de contabilidad, digamos, para que todo esto calce, ¿verdad? Como depreciación, por ejemplo, y otras cosas. Pero todo eso va a ser el PIB. Todos los ingresos de los, ¿cómo se llama esto? Los factores de producción es igual a todos los gastos de la economía.
Eso ya lo habíamos hablado, solo es como desgranar un poquito. ¿Ok? Entonces, concentrémonos por un momento en este enfoque de gasto. Resulta ser que por gasto hay 4 componentes grandes, ¿ok? Que son estos 4. 1, 2, 3, 4. Componente 1, consumo personal. Eso está mal escrito. Personal, consumo personal, que es todo lo que gastan las familias. Segundo componente, la inversión bruta, o sea, todo lo que las empresas y las familias también invierten. Y cuando yo les digo inversión, ojo, ahorita vamos a desglosarlo un poco más, pero no. Uy, ¿me escuchan bien ahí? Me lanzó una alerta del internet. Ah, Ahí lo escuchamos, profe. sí, ok, pensé que es que Zoom tiene una alertita de su internet es inestable y yo sí, ya sé, pero mientras no se me vaya todo bien. Ok, la inversión bruta, no solo las familias, sino las empresas también invierten. No solo, y eso es lo que les estaba diciendo, no piensen en inversión solo como comprar acciones, no. Construir una casa, traer una máquina, traer herramientas para trabajo, todo eso es inversión. ¿Ok? Entonces, todo eso que se invierte y para comprar una casa, por ejemplo, eso cuenta como gasto, solo que es gasto de inversión, no es gasto de consumo. También el gobierno compra cosas, ¿ok? El gobierno también interactúa en el mercado de bienes y servicios, entonces eso lo vamos a contabilizar. Y por último, las exportaciones, que es todo lo que se produce en Costa Rica, pero no se come o se consume en Costa Rica. Sí, eso no va a estar aquí en consumo personal. ¿Por qué? Porque ese es el consumo de la gente en Costa Rica. Entonces, si un banano se va a España, la gente de Costa Rica no lo va a comprar, lo va a comprar alguien en España. Entonces, tenemos que contabilizarlo más bien aquí, ¿verdad? Es como nuestra interacción con el resto del mundo. Y hay una quinta, que es más como para eliminar un sesgo que hay acá, que es restar las importaciones. Al final tenemos que sumar estos 4 componentes para ver cuál es el PIB y tenemos que restar las importaciones. ¿Alguien puede ver el problema con las importaciones? O sea, ¿por qué los quiero restar? Porque vienen de Contrario afuera. que se le hace a la exportación. Más o menos. ¿Alguien más había dicho algo? Creo, pero no escuché. Yo que vienen de afuera y no son parte de la economía cerrada. Ok, ok. Y más específico, o sea, sí, pero más específicamente que no ser de la economía cerrada, es que no se producen en Costa Rica. O sea, es tan simple como eso. Lo que no se produce en Costa Rica no cuenta. Eso es todo. Entonces, cuando ustedes importan una computadora de Apple para hacer su trabajo, suponiendo que tienen la plata y las ganas de comprarse una Mac, que a mí en lo personal no me gustan tanto, eh, esa computadora no la produjeron en Costa Rica, ¿verdad? Esa computadora se produjo en China o se produjo una parte en California y luego vino para acá. Entonces, ¿cómo se produce afuera? Yo no puedo contarlo. Ahora, cuando ustedes van a ver el consumo de las familias, y por eso es importante restarla, porque ustedes compran la computadora, eso es consumo. O si la compran para el trabajo, eso es inversión, ¿ok? ¿Verdad? Eso es inversión. Y va a estar aquí. O sea, cuando ustedes le preguntan a la gente, ¿usted cuánto gasta? Va a estar eso aquí. O sea, no pongamos computadora porque eso puede ser inversión, pero digamos que compré algo que se importe, no sé, me traje un reloj de Wish, ¿verdad? Entonces, fue hecho en China, ¿verdad? No es inversión, eso es simplemente consumo. Entonces, yo consumí, y digamos que el reloj nos costó $100, un poco caro, pero bueno. Eh, yo compré ese reloj en $100, eso es consumo. Lo que pasa es que luego, cuando ustedes van a ver el PIB, tienen que luego restar esa importación. ¿Por qué? Porque si no, van a contabilizar $100 de algo que no se produjo en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Sí, compramos el reloj en Wish, aumenta el consumo personal en $100, eso va al PIB. Pero al final tengo que volver a restar los $100. $100 menos $100 da cero. Entonces cancelamos el reloj porque está hecho en China, porque no está hecho en Costa Rica, ¿cierto? Entonces, por eso es que restamos las importaciones acá para eliminar el efecto que tiene sobre el consumo, la inversión y el gasto, todos aquellos bienes y servicios importados que gastamos. Entonces, una manera de desglosar estas importaciones es consumo importado más inversión importada, sí, como la computadora Apple que traje para trabajar. Bueno, eso es inversión, pero y eso va a estar aquí, pero es que tengo que restarla después porque no está hecha en Costa Rica. Y también hay gasto del gobierno en cosas importadas, ¿verdad? Entonces,
si ustedes desglosan esto un poquito y lo alteran un poco algebraicamente, esto les da como el consumo total de la economía, le tienen que restar el consumo de cosas importadas, porque esas no cuentan, porque esas no se produjeron acá. Le suman a eso la inversión, pero a la inversión le tienen que restar la inversión importada. Y también tienen que sumar el gasto del gobierno, pero solo en bienes costarricenses, ¿verdad? Que se produjeron en Costa Rica. Por eso tienen que restar el gasto importado. ¿Ok? Y eso sí, las exportaciones acá aquí no hay que hacer nada, porque eso simplemente cosas que se producen y se van para afuera. Ahí no hay exportaciones importadas, eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso es, o sea, al final, la fórmula que queda es esta. ¿Cuál es el gasto total del país? ¿Cuál es el PIB? Bueno, es todo lo que consumen las familias, más todo lo que invierten las familias y las empresas, más todo lo que gasta el gobierno en bienes y servicios, más todas las exportaciones, y hay que restar las importaciones que ya están aquí metidas para que no aumenten el PIB las importaciones, ¿sí? Porque queremos que se cancelen, porque no importan, porque no nos interesa que tengas una computadora ahora si la computadora no se produjo en Costa Rica. Porque recuerden, el Producto Interno Bruto es el valor final de todos los precios, valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en Costa Rica en un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, todo lo que se produce afuera y que viene para Costa Rica no puede contar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con la formulita? ¿Alguien se me perdió? ¿Algo que te voy a explicar de una vez, de nuevo? Vamos bien, todo en orden, todo correcto. Perfecto. Vamos bien. Bueno, déjenme tomar un sorbito de agua, con cuidado de nuevo. Vale. Va, bueno, seguimos entonces. Entonces, el consumo personal, como hablando un poco de cada uno, el consumo personal, pues, o sea, no es muy, ninguna de estas es contraintuitiva, ninguna de estas medidas es contraintuitiva. El consumo personal es nada, simplemente todo lo que gastan los hogares en bienes y servicios. Si ustedes se van a cortar el pelo, si ustedes se van a hacer un manicure, si ustedes se van a teñir el pelo, si van a no solo en peluquerías, puede ser lo que sea. O si ustedes van a comprar un libro, si ustedes van a comprar si compran un carro, normalmente eso va en inversión, como en un bien de inversión. Pero bueno, en gasto personal, ese reloj que ustedes compraron en Wish es un gasto en consumo personal, solo que luego tienen que restarlo porque el reloj no se produjo en Costa Rica, pero eso es consumo, ¿verdad? Entonces aquí va consumo duradero, consumo no duradero. Ese consumo no duradero está más relacionado con, por ejemplo, con comida o cosas que ustedes compran y consumen en el momento, entonces desaparecen. Me compré la manzana y me la comí, bueno, ya no está la manzana, pero gastaste la manzana, consumiste la manzana. Hay bienes que tienen un consumo más duradero, por ejemplo, pongan ustedes, no sé, la ropa dura más, es consumo, ustedes la compran y la usan y la llevan. Eso es gasto en consumo, toda la ropa que ustedes compran, eso es gasto en consumo. También todos los servicios que ustedes gastan, el televisor por cable, el teléfono celular, el servicio de internet es también un servicio que va a ir ahí en el consumo personal. Y al final en el PIB nos va a interesar todo el consumo de todas las familias de la economía, ¿verdad? Hay gastos también de vivienda, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar el servicio de agua, el servicio de electricidad, eso también cuenta, ¿ok? El servicio de alquiler también cuenta. Si ustedes alquilan una casa, el servicio de alquilar de la casa cuenta también en el PIB. ¿Ok? Eh, ok, entonces eso cuando la están alquilando, ¿verdad? Si usted, ¿por qué digo si ustedes la están alquilando? Porque resulta ser que si ustedes están comprando la casa, el precio de compra y tal, todo eso va en inversión. ¿Ok? Bueno, sobre todo si ustedes la están construyendo. Si ustedes ya la construyeron y tienen la casa y no la alquilan, esa casa ya no va al PIB, ¿verdad? Porque esa casa ya se produjo antes. Entonces no es como que la casa va a entrar en el PIB todos los años. No, la casa entra en el PIB el año en el cual se construye. O el año en el cual, si dura muchos años, el año en el cual se termina de construir. Pero de resto no. ¿Verdad? O sea, de resto no cuenta. Y si la alquilan, pues bueno, el alquiler cuenta como un servicio de vivienda. Entonces eso sí va a ir al PIB. Y la inversión, como ya les había dicho, no necesariamente es gasto en acciones y capital financiero únicamente, ¿no? Cuando ustedes compran una casa, cuando ustedes compran un carro, cuando ustedes traen una computadora para su trabajo, cuando ustedes compran una impresora, bueno, todo eso cuenta, toda la maquinaria, traen un tractor, no sé, toda la maquinaria, todas las herramientas,
todas las construcciones, edificios de vivienda, fábricas, apartamentos, todo, edificios de parqueo, todo eso va a ser inversión, ¿ok? No son solo activos financieros, es todo esto, ¿ok? Van a darse cuenta que mucha de esta maquinaria y herramientas muchas veces no se producen en Costa Rica, entonces lo vamos a eliminar, pero todo aquello que se produzca en Costa Rica va a contar y todo aquello que no se produzca en Costa Rica va a contar en inversión, pero luego vamos a tener que restarlo en importaciones para que no nos afecte la medición, ¿verdad? Y por último, pues tenemos, bueno, exportaciones, perdón. Penúltimo, tenemos las compras del gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno también compra bienes y servicios, es un actor más de la economía. Todo lo que compre de empresas que produzcan cosas en Costa Rica, eso va a contar. Y todo lo que compre, todos los bienes y servicios de actores extranjeros o de cosas que se producen afuera, bueno, eso va a entrar en las compras del gobierno, pero como siempre, tenemos luego que restarlas en las importaciones. Muy importante, las compras del gobierno excluye los pagos de transferencia. Es decir, cuando en la UCR, por ejemplo, cuando el gobierno, por ejemplo, paga el FES, que es el Fondo Especial para la Educación Superior, que es todo perdón, me estoy enredando con las palabras. Todo el presupuesto de la U y todo el presupuesto de las universidades públicas vienen de ese fondo. Eso es una transferencia. Todo lo que le transfiere a la Caja Costarricense del Seguro Social, todo lo que transfiere para pensiones, para seguros de desempleo, para el programa Avancemos, etcétera. Todo eso es un pago de transferencia a otros actores. Eso no cuenta. No cuenta porque no son bienes y servicios. Ahí lo que está es pasándole plata a otras instituciones para que esas otras instituciones luego gasten. Entonces luego eso puede ir en otro rubro, pero por ejemplo, si la Caja Costarricense del Seguro Social construye un nuevo hospital, eso no va a ir en compras del gobierno. Eso no es un gasto en bienes y servicios del gobierno. Eso es una inversión que está haciendo la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Ok? No contamos también porque se podría duplicar, digamos, uno puede hacer el pago de transferencia y lo cuenta a la UCR, por ejemplo, para el presupuesto, y luego la U paga salarios con eso, y la U construye edificios con eso. Entonces, si ustedes lo contaran, irían compras del gobierno de esa transferencia, y luego cuentan que la UCR construyó un nuevo edificio, y luego meten que la U hizo un gasto en un salario, por ejemplo. Entonces, no, o sea, lo estarían duplicando también. Entonces, los pagos de transferencia, que son pagos que se hacen del gobierno central a otras instituciones para que hagan sus cosas, eso no puede ir en pagos de transferencia. Por las dos razones. Primero, porque no son bienes y servicios como tal, sino que luego esas empresas o esas instituciones van a comprar bienes y servicios, pero el gobierno central no, solo les transfiere la plata. Eh, y eso trae el segundo problema, que es que no se podría duplicar a lo mejor esa plata, porque es el pago de transferencia y luego la institución hace un edificio y cuenta otra vez. Entonces no. ¿Ok? Entonces no. Y lo otro son las exportaciones menos, lo que nos queda es las exportaciones menos las importaciones. Es decir, todo lo que se produce en Costa Rica y vendemos afuera tiene que contar. Y todo lo que consumimos o invertimos o gastamos en Costa Rica, pero viene de afuera, hay que restarlo, porque no se produjo en Costa Rica. Entonces, a esa resta le vamos a llamar las exportaciones netas. Es decir, todo lo que se exporta menos todo lo que se importa. Normalmente lo que se importa es más grande que lo que se exporta, al menos en Costa Rica y en muchos países. Si tenemos lo que se llama un déficit comercial, importamos, traemos de afuera más de lo que se exporta. ¿Ok? Y ahorita con la situación que tenemos, con las alzas del precio del petróleo y la inflación, las importaciones son aún más caras que antes. Entonces, para traer las mismas cosas que hace un año, tenés que pagar más. Entonces, se amplía la brecha. ¿Ok? Eh, ok, entonces, cuando ustedes suman todo al final, ¿qué es el PIB? Bueno, es esto. Consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. Esa es la fórmula, es así de sencillo, solo que hay que entender bien de dónde viene cada cosa y qué significa cada cosa. ¿Ok? Comparemos algunos de estos rubros con el resto del mundo. Bueno, en Costa Rica, más o menos, y esto no cambia mucho a lo largo del tiempo, de un año al otro, en un plazo de 20 años, sí, de un año al otro, casi no. Más o menos el 65% del PIB está representado por consumo. ¿Ok? Hay países, por ejemplo, El Salvador o Guatemala, donde el consumo
representa más o menos, bueno, en Guatemala es increíble, es como el 88% del PIB es puro consumo. También estamos hablando de países en los cuales las remesas familiares, por si no saben qué es una remesa familiar, es la plata que trae los familiares de uno que se fueron a otro país a trabajar. Por ejemplo, los salvadoreños que se fueron a Estados Unidos legal o ilegalmente a trabajar, luego mandan la plata a su familia en El Salvador. Algo parecido a lo que hacen muchas familias nicaragüenses acá, que vienen, trabajan en Costa Rica y mandan plata para Nicaragua. ¿Sí? El país que más recibe remesas de Costa Rica es Nicaragua, justamente. Y El Salvador recibe principalmente la plata de Estados Unidos. ¿Sí? De hecho, esas remesas en El Salvador representan más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. Es mucho. O sea, mucho del consumo de la gente en El Salvador se financia con remesas. Y eso no va para inversión casi, eso va ni para ahorro, eso va para consumo. Llega la plata y voy y compro el pan y compro las pupusas de una vez. Entonces, hay muchos factores que hacen que en estos dos países, sobre todo, pero en Honduras también pasa, y con mucha menor fuerza, pero pasa también, eh, lleve a un consumo que es muy alto con respecto a la economía, lo cual deja otros rubros siendo más pequeños. Digamos, el gobierno no representa tanto de la economía y la inversión tampoco. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nos comparamos con un país de primer mundo y muy desarrollado? Bueno, Finlandia. Finlandia tiene una proporción menor de consumo que Costa Rica. ¿Ok? Finlandia tiene una proporción del gasto del gobierno mayor que Costa Rica. Finlandia invierte un porcentaje menos que Costa Rica. Ese es el bruto. Habría que ver luego en qué se basa inversión y qué parte de esa inversión es para infraestructura, para cuestiones que puedan hacer aumentar el PIB en el futuro. Vean una cosa, y eso es para responder la pregunta de los inventarios. Eso que se produce y no se vende, eso va en inversión. ¿Ok? Si yo produzco un coco y no lo vendo, eso va aquí. ¿Ok? Entonces hay un rubro de aumento de inventarios. Cambio en inventarios. Si los inventarios se hacen más pequeños, eso cuenta. Si los inventarios se hacen más grandes, con lo cual implica que estás acumulando cosas, eso cuenta ahí. Entonces, ¿qué Profe, pasa en Costa Rica? Sí, Sebastián. Antonio, una pregunta. Antonio, perdón, muchas gracias. Ajá. En el caso de Costa Rica, ¿cómo es inventario negativo? Ok, eso es a lo que iba. Inventario negativo implica que se están desacumulando. Es decir, tenés tu inventario, hay cosas, menos 3.5 significa que ese inventario cae. O sea, que ese inventario más bien se está haciendo más pequeño, o sea, están vendiendo más cosas. ¿Ok? Eh, o sea, los inventarios están ahí como un rubro aparte para justamente visualizar si estamos acumulando cosas que no estamos vendiendo o si por el contrario estamos vendiendo más cosas de las que producimos o la misma cantidad de cosas que las que producimos. Eh, y eso más bien lo que está haciendo es que te reduce el inventario. Por ejemplo, porque la gente está comprando mucho de tu producto, entonces lo que producís no es suficiente, entonces sacas del inventario y esas cosas las vendes ese año, pero no las produjiste en ese año. ¿Ok? Entonces hay que restarlo, ¿verdad? ¿Ok? Mira la interpretación. La cosa es, si eso aumenta, digamos, aumenta un 1%, no sé, del PIB. ¿Qué significa eso? Que hay cocos que yo produje y que no se vendieron. Entonces, esos cocos tienen un valor de mercado, ¿verdad? Entonces, tenés que aumentar, es un 1% positivo. Entonces, eso va aquí, ¿verdad? O sea, se produjo en el país, pero no se está vendiendo. Entonces, tenemos que contarlo acá. Entonces, es más 1%. ¿Qué pasa si es menos 3.5? O sea, significa que hay cocos que yo produje y que vendí, todo bien, pero hay un consumo de la gente, que la gente gastó en cocos, que yo saqué del inventario. Es decir, tenía 3 cocos en el inventario y los bajé para venderlos, porque lo que estaba produciendo no era suficiente para satisfacer la demanda. Entonces yo saqué esos 3 cocos y los vendí. ¿Por qué va negativo? Puedes verlo. O sea, por qué tengo que ponerlo negativo? No está fácil, pero por si lo estás viendo, si no, te lo digo. La cosa es que esos cocos no se produjeron este año. ¿Ok? Esos 3 cocos que yo bajé no se produjeron este año, entonces no pueden contar. Entonces, cuando yo bajo esos 3 cocos para venderlos, son consumo, porque alguien los compró.
pero luego tengo, así como luego resto las importaciones porque no quiero que cuente, bueno, luego tengo que restar lo de los inventarios. Es decir, vos vendiste 3 cocos, eso va al PIB, pero tenés que restarlo, porque esos cocos no fueron producidos este año, esos cocos los bajaste de un inventario, o sea, ya estaban ahí, se produjeron en otro año, entonces no pueden contar, ¿ok? Por eso es que va negativo. ¿Sí agarras la idea o algo que me perdí? Todo bien, gracias. Sí, ok, es eso, es decir, la gente consumió esos cocos, pero luego tengo que restarlos porque no los produje este año, porque los guardé el año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa con otros países? Bueno, en Estados Unidos el consumo es más o menos parecido, el consumo del gobierno es más o menos parecido, los inventarios más bien crecen. Eso también nos ayuda a entender qué tanto se mueve la economía, ¿verdad? Como si los inventarios están cayendo, bueno, lo mejor es que se está vendiendo más. Entonces tenemos que sacar cosas del inventario porque la actividad económica está moviéndose mucho. O sea, podemos interpretarlo así también. Otra cosa que no les hablé por estar hablando de los inventarios. Costa Rica es un país relativamente abierto. ¿Qué es un país abierto? Es un país que exporta mucho, es un país que importa mucho, es un país que se relaciona mucho con los otros países. Entonces, las exportaciones representan el 31-32% del Producto Interno Bruto. O sea, es mucho. Mucho de lo que se produce se va para afuera. Y mucho de lo que se produce también utiliza insumos o mucho de lo que se consume viene de afuera también. Eso lo vemos en estos números. Es decir, este es un país muy abierto. Es un país que comercia mucho con el resto del mundo. Estados Unidos pareciera que no tanto. Y ustedes dirán, bueno, pues que Estados Unidos es un país muy abierto. Sí, pero es que Estados Unidos es un país muy grande. Entonces, mucho de lo que se produce en Estados Unidos se consume en Estados Unidos, no se va para afuera. Porcentualmente, ¿verdad? Obviamente exportan muchas cosas, pero es un país tan grande que también el consumo interno es muy importante. O sea, cosas que se consumen en Nueva York, que se produjeron en California y así. O sea, el comercio internacional, intranacional, o sea, el que va adentro, el que no va para afuera, es muy grande. Entonces, sí, Estados Unidos exporta, importa mucho, pero como porcentaje del PIB no es tan grande como en Costa Rica, porque Estados Unidos, al ser una economía tan grande, bueno, resulta ser que el comercio interno, el consumo interno también representa algo muy grande, algo que no pasa tanto en Costa Rica, porque aquí mucho de lo que se produce es justamente para exportar. Entonces, estos números nos ayudan a entender qué tan abierto es un país. No sé, si ustedes van a Singapur, bueno, probablemente el 50 o el 60% de la economía sean bienes importados y exportados, porque Singapur es una economía muy chiquita, muy abierta, con uno de los puertos más grandes del mundo, entonces mucho de lo que consuman en Singapur pues va a ser de afuera, y mucho de lo que produzcan va a ser justamente para exportar. Entonces, como para medir qué tan abierto es un país. Corea del Norte, bueno, probablemente sea como el 1% esto, como el 2% esto, porque casi no comercia. Comercia con China, pero de resto casi no. Entonces, como una medida de qué tan abierto es un país. Eh, Cuba exporta y importa una proporción importante, solo que no exporta e importa con países aliados a Estados Unidos en demasiada cantidad, porque también tienen un embargo y tal. Entonces, que sea un país con embargo y que sea un país que no tenga muy buenas relaciones con sus vecinos, no quiere decir que no esté comerciando. Puede comerciar mucho con Rusia, puede comerciar mucho con China. Cuba comercia mucho con China. Entonces, sí, o sea, es una economía relativamente más cerrada, pero que está abierto a ciertos socios comerciales. La inversión es más baja que en Costa Rica, el gasto de consumo es más bajo que en Costa Rica. O sea, hay varias cosas que podemos ver acá. ¿Okay? Con respecto a Chile, el consumo es básicamente lo mismo. La inversión, el consumo del gobierno es más pequeño en Chile. Eh, el gobierno en Costa Rica también toma más responsabilidades que el chileno, por ser un estado que, digamos, se construyó en esa época del estado de bienestar que no ha sido desmantelado como fue en Chile. Eh, y también Chile es un país muy abierto, véanlo acá. Chile es un país muy abierto. ¿Okay? Las exportaciones y las importaciones representan un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto. ¿Okay? Y aquí hay otros ejemplos que si quieren, bueno, de lo último que faltaba era Uruguay, pero no hay nada así como tan excepcional. Es un país bastante parecido a Costa Rica, si se ponen a ver, bastante parecido a Costa Rica. También un país pequeño y relativamente exitoso. Hagamos ejercicios entonces para ver cómo entran los diferentes ejemplos en el PIB. ¿Okay? Para ver si estamos entendiendo esto de a dónde va qué.
Ese es el juego. ¿A dónde va qué? Dora gasta $300 en una cena para su marido en un restaurante en San Pedro. ¿Alguien puede ver a dónde va esto? No. Dora gasta $300 o 300 pesos o 300 lo que sea en una cena en un restaurante en San Pedro. En San Pedro. Consumo. personal. Ajá, ya es consumo personal porque la cena es un servicio. El restaurante está en San Pedro, entonces esa comida se produjo en Costa Rica, todo bien. Es un consumo, o sea, simplemente es consumo, $300 de consumo personal. Ya, perfecto. Sara gasta $1,200 en una nueva computadora portátil para utilizarla en su negocio de impresión. La computadora está hecha en China, entonces, ¿cómo va la cosa acá? Es una inversión, pero habría que restarla, ¿no? Exacto, exacto. O sea, son 1,200 de inversión, solo que como es una inversión importada, entonces sí, aumenta 1,200 la inversión, pero luego las importaciones aumentan 1,200 también, entonces se cancela. Es que en cero, no cambia el PIB. Ahora, Julia gasta $800 en una computadora para utilizarla en su negocio, algo así como Sara. Ella se la compró a un fabricante local a un precio bajo porque es un modelo del año pasado. Hay que tener mucho cuidado. Lean, bien, les doy 10 segundos, si no se los cuento. Gastamos $800 en una computadora. Se lo compramos a alguien en Costa Rica porque es un modelo del año pasado. Entonces, También cero porque fue algo que no se produció en el mismo año. sí, exacto. No se produjo este año, entonces no cuenta. O sea, es un modelo del año pasado. No se produjo, no importa, ni siquiera, vean que ni siquiera dice dónde se produjo, no importa. Como es del año pasado, ya no cuenta. Ahora, Firestone fabrica llantas por un valor de $500 millones, pero sus clientes solo le compran llantas por un valor de 470. 30 millones va a inventarios. Entonces, ¿cómo hacemos? No, nadie. Bueno, acá en verdad es relativamente sencillo. 470 van a consumo, porque consumieron esas llantas, ¿verdad? Y los restantes 30 van a la inversión, ¿verdad? Porque es aumento en inventarios. Entonces, 470 es consumo, inversión 30 y al final el PIB sube 500. ¿Por qué? Porque produjimos llantas por valor de 500 millones. Entonces, todos esos 500 millones se produjeron en el país, todo eso se produjo este año, todo eso tiene que contar. ¿Ok? Acá están las respuestas por si las quieren ver, pero es lo mismo que hemos dicho, ¿verdad? Lo mismo que hemos dicho. ¿Hasta acá hay alguna duda, algo que quieran comentar? Para seguir entonces con eso de quitar el efecto de la inflación. Tomar un sorbito de agua. Ok, vamos bien entonces. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero saber el PIB, ¿verdad? Yo quiero saber cuántos bienes y servicios se produce, cuál es el valor de mercado de los bienes y servicios que se producen en un año en un país. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en el país? Bueno, eso es lo que llamamos los precios corrientes, es decir, ¿cuál es el precio de mercado de las cosas este año? ¿Y cuánto produjiste? Multiplicamos la cantidad de cosas por el precio y ese es el valor de mercado de todo lo que se produce. ¿Ok? Ahora, en esa medición, la inflación juega un papel, porque de un año al otro, los precios de mercado de los bienes y servicios cambian. Entonces, de un año al otro, el corte de pelo aumenta de precio, todo aumenta de precio normalmente, y, y eso va a afectar la medición, ¿verdad? Porque de un año al otro el PIB puede aumentar por esas dos razones. Razón uno, aumentan los bienes y servicios que se produjeron en el país, pero también hay una segunda razón, y es que aumentaron los precios. Y no es fácil distinguir una de la otra. Sí, el PIB pasó de 5 billones a 6 billones. Bueno, ese paso de 5 a 6 tiene que ver con esas dos cosas.
con que se produjo más, o tal vez se produjo menos, pero si el precio aumenta más de lo que baja la producción, igual el PIB va a aumentar. ¿Sí? Produjiste menos cocos, eso está mal, pero como los cocos son más caros de un año al otro porque hay mucha inflación, por lo que sea, entonces al final el PIB te aumentó y vos no querés ese efecto de los precios. O sea, al final el PIB real, cuando uno le quita ese efecto de los precios, lo que uno quiere ver es, ¿produjiste más? O sea, la pregunta final es, ¿produjiste más cocos o no? ¿Sí? Como el PIB de un año al otro cambia por la cantidad de bienes y servicios que se producen, pero también cambia por el precio. Entonces yo elimino el efecto de los precios y lo que me queda es que, ¿cuántos cocos produjiste? Entonces el PIB real es otra medida del PIB, que es muy parecida, pero ahorita vamos a ver cuál es el truco, porque no es fácil distinguir cuál es el efecto del precio y el efecto de la cantidad, ¿verdad? Hay un truco para eso. Entonces lo que queremos ver es valorar el producto a precios de algún año base. Es decir, vos ves cuántos bienes y servicios producís cada año, pero no lo valorás a los precios de cada año, que cambian, ¿verdad? Aumentan de un año al otro. Normalmente aumentan de un año al otro. Sino que agarras las cantidades y las multiplicas por el precio de algún año que elijas. Entonces, de un año al otro, los precios se mantienen, porque siempre estoy valorando los bienes al mismo precio y lo único que va a cambiar es la cantidad. Entonces, así eliminas el efecto de la inflación y puedes contestar entonces la pregunta: ¿produjiste más cocos? Si el PIB real crece de un año al otro, produjiste más cocos. Puede ser que el PIB nominal aumente y el PIB real decrezca, ¿verdad? Porque si los precios crecen mucho, puede ser que aunque yo produzca menos cocos, como son más caros, pues el PIB aumente. Entonces yo quiero corregir eso. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Usando precios de algún año base. ¿Ok? Para quienes hayan o estén llevando datos económicos, bueno, estos se ven datos económicos también, en lo que se llama el índice de las PERS, las PER. Pero bueno, si no llevan datos o lo que sea, igual, o sea, igual van a entender, no es algo muy complicado, simplemente que yo no quiero tener el efecto de los precios en el PIB, yo quiero eliminar ese efecto para saber si produje más pizza y helados, que son los bienes que vamos a producir en esta economía. Entonces, hagamos el ejemplo para que quede más claro. Yo tengo 3 años, yo evalúo 3 años, ¿ok? 2011, 2012, 2013. Entonces, en cada año, yo produzco una cierta Q es cantidad, ¿ok? Q es cantidad y P es el precio. Entonces, yo produzco en un año 400 pizzas, el otro año produzco 500 pizzas, el otro año produzco 600 pizzas. Helados, produzco 1000 helados, el otro año produzco 1100 helados, el otro año produzco 1200 helados, ¿verdad? Y estos son los precios. En 2011 las pizzas valen $10, luego aumenta el precio el otro año 11, el otro año aumenta el precio 12. ¿Ok? Entonces, calculemos el PIB nominal, simplemente el valor de mercado de los bienes que se produjeron en esta economía en cada año. Entonces, de pizza, se produjeron 400 pizzas, cada una costó $10. 400 por 10 es el valor de mercado de todas las pizzas, que serían $4000, ¿verdad? Que es el valor de mercado de las pizzas. ¿Cuál es el valor de mercado de los helados? 1000 por 2, son 2000. Suman el valor de mercado de todos los bienes y servicios de la economía, les da 6000. Sí, es el PIB nominal. Hacen lo mismo para el 2011, 500 por 11, luego 1100 por 2,5, ese es el PIB nominal, y luego 12 por 600 y 1200 por 3, lo suman, 10.000. Entonces, ese es el PIB nominal. Entonces, como ustedes podrán observar, la razón por la que de un año al otro este PIB nominal aumenta tiene que ver con las dos cosas al mismo tiempo. Razón uno, produjimos más pizzas y más helados de un año al otro. Eso hace que esto aumente. Pero también aumenta porque el precio de la pizza y el precio de los helados aumentó de un año al otro. Entonces, los dos efectos van ahí. Y los dos efectos hacen que el PIB me aumente un 37,5%. Y de este año a este, el PIB me aumenta un 30,9%. Entonces yo digo, bueno, quiero eliminar el efecto de los precios. Quiero saber si el PIB real aumenta. Yo quiero saber si estamos produciendo más pizza y helados o si este aumento se debe únicamente a la inflación. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el paso es el siguiente. Paso número 1. Deciden, y eso es algo que ustedes tienen que decidir. No hay una regla para hacer eso, simplemente ustedes deciden un año base. ¿Okay? En Costa Rica, más o menos cada 5 años se cambia el año base. Antes era 2012, ahora 2017. En unos años probablemente 2022 sea el año base. Pero, denme un momentito.
Ya, perdón, es que parece que viene gente a ver lo del internet, pero no puedo dejar que me lo quiten. Bueno, vamos a ver qué hace. Ojalá no, si tienen que desconectar algo, les digo que se esperen un momento. Porque sí. Perdón por eso. Perdón, fijan un año base, ¿sí? Un año, ¿y qué es un año base? Es un año a partir del cual ustedes van a fijar esos precios para los siguientes años. Ok, es una base, por eso mismo. Entonces, fijamos el año 2011 como el año base. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para el año 2012 el PIB real es la cantidad de pizza multiplicada por ¿qué? El precio no de ese año, sino del año base. Pero como ese año es el mismo que el año base, no hay ninguna diferencia. Van a ver que el PIB nominal y el PIB real es exactamente la misma cosa en el año base, porque los precios son los de justamente ese año. 400 por 10, 1000 por 2, ya, eso da 6.000. Todo igual, aquí no hay nada diferente. Ahora sí, en el año 2012, ¿cuál es el PIB? Son 500 pizzas multiplicadas por el valor de mercado de las pizzas en el año base. Entonces no lo multiplican por 11, lo multiplican por 10. ¿Cuántos helados? ¿Cuál es el valor de mercado de los helados? 1100 helados multiplicado por el precio de los helados en el año base. ¿Sí? Eso es. ¿Ok? Entonces, la única diferencia con respecto al nominal es que el precio, el valor de mercado al cual uno evalúa, el precio del mercado al cual uno evalúa la cantidad, es la del año base y no la del año en cuestión. Entonces, no son 11 dólares, no, son 10 dólares del año base, no son 2.50, son 2 del año base, porque así eliminamos el efecto del cambio en precios. Entonces, vean que el PIB real ahora es 7.200, antes era 8.000, el PIB nominal es 8.000, el PIB real es 7.200, es menor, porque eliminamos el efecto de los precios. ¿Cuánto aumenta el PIB real? 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, efectivamente estás produciendo más bienes y servicios, más helados y pizza. Y eso es lo único que te va a alterar este resultado. El precio no, porque el precio lo fijamos. Y en 2013 hacemos lo mismo. Multiplicamos las pizzas por el precio del año base y los helados por el precio del año base. Y sí, entonces lo que está aumentando acá, la razón por la que está aumentando este PIB real es justamente por el aumento en la producción de helados. Bueno, el resto está acá. Bien, sí, sí. Sí, perdón, es que están viniendo por Lolita. Pero bueno, sí, pues voy a conectarme al celular porque si no se me va a ir. Sí. De un momento, perdón, nomás que están con esto, voy a moverme y voy a poner el internet al celular. Me voy a desconectar un momento, pero no duró mucho. A ver. Ok. ¿Ahí me escuchan? Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, ahí se oye. Ok, déjenme nomás desconecto la compu. Voy, denme un momentito. Yo procedo a... Voy. Espérate. Ahí estoy. Sí, está bien. Ok, denme un momentito, me muevo y seguimos. Ok, listo. Ahí tienen. A ver. 20 minutos. Ok, ya traje el celular. Ya seguimos. Ya listo. Ok, ahora sí. A ver, ¿listos? ¿Me escuchan ahí? ¿Vamos bien? Sí, Ok, listo, gracias. Perdón por eso, es que no sabía que iban a venir los del internet y me tenía que pasar. Hubiera pasado antes, hubiera hecho la clase en otra aula y ya. Pero bueno, terminamos con esto. Entonces, el PIB real, lo que está haciendo aquí entonces es eliminar el efecto de los precios y
Y, y con eso podemos ver efectivamente si lo que se está produciendo es más helados y pizza o si por el contrario solamente estamos viendo que el PIB aumenta por un efecto de precios. Entonces, cuando elimino ese efecto de los precios, lo que podemos ver es efectivamente si se está produciendo más. ¿Ok? Entonces, esa es la variable que más nos va a interesar, el PIB real. O sea, nos va a interesar si se está produciendo más. Eso es al final lo que nos interesa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean en noticias, en el futuro, en la carrera y tal, cuando ustedes hablen de producción, lo que les va a interesar es el PIB real, no el nominal. O sea, van a querer saber si se produjo más de todos los bienes y servicios en la economía o si por el contrario, el efecto de los precios, que igual siempre se calcula el PIB nominal, ¿verdad? En el Banco Central ustedes pueden ver el PIB nominal, pero sepan que la diferencia responde a eso. La diferencia responde a la diferencia en precios. ¿Ok? Y vean acá entonces la diferencia. El PIB nominal es normalmente más grande que el PIB real porque los precios aumentan de un año al otro. Y el PIB real cuando aumenta, únicamente aumenta porque aumenta la cantidad de bienes y servicios. ¿Ok? Y eso lo hacemos con el truco. El truco que les digo es agarrar, bueno, yo le digo truco, pero digamos, es la metodología que normalmente en todos los países se usa, es usar como base un año específico, no en todos los países ese año es el mismo, no responde a las mismas razones, pero se fija un año y se usan los precios de ese año, que en el caso de Costa Rica va a ser el año 2017, entonces para todos se usan los precios del año 2017 para ver el valor de mercado de cada bien y servicio que se produce cada año. Y con eso eliminamos el efecto de los precios. Por lo cual vean que el PIB real aumenta menos rápido que el PIB nominal porque obviamente los precios no están ahí metidos. Entonces, a eso le llamamos corregir el PIB por inflación. ¿Sí? Aquí solo vemos cantidades y aquí vemos cantidades y precios. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, y este ejercicio también se puede hacer para Costa Rica sin mucha complicación. El PIB real el PIB real tiene como base el año 2009. Vean que a partir del año 2009, que es el año base, el PIB nominal es más grande que el PIB real porque los precios suben. Antes del 2019, el PIB real está por encima del PIB nominal. ¿Por qué? Porque los precios antes del 2009 son menores que en el año 2009. Entonces, los precios a los que estamos evaluando este PIB son más pequeños que los precios a los cuales estamos evaluando este PIB. Antes del año base y después del año base, cambia la relación. ¿Ok? Y para Costa Rica van a ver algo exactamente igual, ¿verdad? Aquí está. Si usamos el Producto Interno Bruto con millones de colones del 91, o sea, tomando el 91 como año base, vean que el PIB nominal crece mucho más rápido y el PIB real crece mucho más lento. ¿Por qué? Porque aquí hay inflación, porque aquí estamos tomando en cuenta el efecto de los precios, ¿verdad? Entonces, dado que, y eso es una conclusión bastante lógica, dado que la única diferencia entre el PIB nominal y el PIB real son los precios. Entonces, si ustedes dividen, y eso tiene bastante lógica, me parece, si ustedes dividen el PIB nominal y el PIB real, cuya única diferencia son los precios, si ustedes lo dividen, bueno, y en este caso lo multiplican por 100, ¿eso qué les dé? ¿De qué les va a hablar? Bueno, les va a hablar de la diferencia de precios entre el PIB nominal y el PIB real. ¿Sí? Si la única diferencia son los precios, yo los divido y veo a ver qué tanto más grande es el nominal con respecto al real y eso me va a dar una medida de cuál es la inflación, de qué tanto mayores son los precios en un año con respecto al base, porque el PIB real siempre va a tomar precios del año base. Entonces, si yo tomo el PIB real, el PIB nominal en 2021 y lo divido entre el real, lo multiplico por 100, me va a decir qué tanto más grandes son los precios en el año 2021 con respecto al año 2017, que es el año base. ¿Verdad? Es como una forma, no, cuando hablemos de inflación no vamos a usar siempre el deflactor, normalmente vamos a usar el IPC, que es el índice de precios al consumidor, luego vamos a hablar de eso. Pero esta es una forma de aproximar cuál es la inflación, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2011 dividimos real entre nominal, el deflactor da 100, o sea, no hay cambio. ¿Por qué? Porque el precio del PIB nominal es el mismo que el precio del PIB real, porque el año 2011 es el año base, entonces ahí no hay diferencia nunca. 2012, PIB nominal es 8.000, PIB real es 7.000.
La diferencia, si ustedes lo dividen, lo multiplican por 100, les da 114. ¿Cómo lo interpretan eso? Porque no es tan obvio. Ustedes lo interpretan así. Los precios del año 2012 son más o menos un 14,6% más altos que en el año base. Siempre la interpretación es con respecto al año base. 14,6% más grandes que el año base. En el año 2013, los precios son un 12% más grandes que el año anterior. Perdón, ahí me faltó explicar una parte. El deflactor del PIB es 128,6. Entonces, dos interpretaciones, dos cosas que podemos decir. Primera cosa, los precios son que si en el año 2012 eran un 14,6% más grandes que en el año base, en el año 2013 son que un 28,6%, o sea, le restan 1, le restan 100. Es un 28,6% más grande que en el año base. O sea, en el 2013 los precios son un 128,6, un 28,6% más altos que en el año base. Otra interpretación que le podemos dar es dividir este deflactor entre este deflactor y multiplicar por 100 a ver qué nos da. Entonces lo hacemos. 128,6 entre 114,6 y nos da 12, bueno, le restamos 1 siempre que restamos. Eso nos da un 12,2%. O sea, dividen no el nominal entre el real, sino el deflactor de este año entre el deflactor del anterior para ver de un año al otro cuánto cambia. Entonces, el deflactor como tal, ustedes lo interpretan siempre como un cambio con respecto al año base, siempre. 14,6% más grandes que en el año base, 28,6% más grande que en el año base. Si ustedes quieren ver la comparación de un año al otro, tienen que dividir los deflactores y ver la tasa de crecimiento de los deflactores, que si no lo han visto, una tasa de crecimiento para lo que sea y en todo caso siempre es la variable que tienen este año, por ejemplo, entre la variable del año pasado menos 1 por 100. Y eso les da el porcentaje, en este caso da 12,2%. Y eso lo hacen con lo que sea. O sea, quiero saber qué tanto más pesado soy este año que el año pasado. Bueno, dividen el peso de hoy entre el peso de hace un año, menos 1 por 100. Eso les da el porcentaje de variación, de lo que sea. ¿Okay? Entonces, con estos deflactores podemos sacar una medida de inflación anual o una medida de inflación con respecto al año base. ¿Okay? Y el deflactor es simplemente dividir el nominal entre el real, por cierto. ¿Okay? Hasta acá vamos bien, todo en orden. De nuevo me disculpo por los problemas técnicos con lo del internet, ¿no? En serio, igual es que la clase es muy temprano, entonces nadie me avisó que iban a venir a ver el internet. Y sí, perdón, disculpen por eso, pero bueno, perdimos como 3 minutos. Ok, ¿nadie tiene alguna duda sobre esto del deflactor, sobre el PIB real? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Ok, parece que bien. Seguimos. Si uno tiene la cantidad de cocos, digamos que en esta economía lo que se produce son cocos, bueno, entonces, bueno, hay cocos y hay peras, no sé, entonces tenemos cada año cuántos cocos y peras se producen, tenemos el precio de cada año, y si uno quiere calcular PIB nominal y PIB real, seguimos el mismo esquema de la vez pasada, ¿verdad? Si uno quiere saber el PIB nominal de 2011, ¿qué hacemos? Precio por cantidad nos da el valor de mercado del bien A o los cocos. 100 por 192 nos da el valor de mercado de las peras. Luego sumamos esas dos y nos da el PIB nominal, sin ningún problema. Si uno tiene el año base 2011 y quiere ver el PIB real en 2012, ¿qué hace? Multiplica los cocos por el precio del año base. Luego multiplica las peras por el precio del año base, no del año en cuestión, sino del año base. Suma y eso nos da el PIB real. Si uno quiere saber el deflactor en el año 2013, bueno, primero hay que calcular el PIB nominal en 2013, ¿verdad? 36 por 1050 más 100 por 205. Y hay que calcular el real, que es 1050 por, ¿cuál precio? El del año base, más 205 multiplicado por el precio del año base, que casualmente en este caso el precio del año base es el mismo que el precio del 2013. Nos da estas dos medidas, dividimos, multiplicamos por 100 y nos da 112. ¿Cómo se interpreta ese 112 directamente? Bueno, que los precios en 2013 son un 12,1% más altos que en el año 2011, que es el año base. ¿Okay?
Para saber la inflación del 2013 con respecto al 2012, habría que calcular el deflactor del 2012. Dividimos, multiplicamos por 100 y vemos a ver qué sale. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Es igual, es lo mismo de lo que estábamos viendo antes, solo con un ejemplo más específico. Luego, si quieren ver las fórmulas, otra vez pueden revisarlo, ya la presentación está disponible. Pero, no sé, pues, hay algo. Si no, pasamos al último tema, que es un poco menos formulero y más cualitativo, digamos. Ok, bueno, parece que no. Todo bien. Igual ustedes ya saben que si hay algo que no quieren preguntar en clase, por X o Y razón y me quieren preguntar después, pues ahí está mi teléfono, está mi correo. Ya, a mí me encuentran por donde sea. Entonces, lo único que nos quedaría pensar es si ese PIB real puede decirnos que también vive una población. Y más específicamente el PIB real per cápita. O sea, ustedes dividen todo el valor de mercado de la producción del país sobre la cantidad de gente que hay y les dice que cuánto en promedio gasta cada persona en el país en un año, o que es lo mismo, cuánto ingresa cada persona en un país en un año. O la tercera interpretación, cuánto produce una persona en un país en un año. Y eso nos puede dar un indicador de estándar de vida, ¿verdad? El acceso a bienes y servicios que tiene una persona en un país X, ¿verdad? Como ya sabemos, el PIB no es una medida perfecta. Hay muchas cosas que quedan por fuera. Por ejemplo, los mercados ilegales, el mercado de drogas queda por fuera, porque es ilegal, porque tiene un precio de mercado, pero técnicamente no existe para el Estado, entonces eso va por fuera. El trabajo doméstico no remunerado va por fuera, porque sí, es mucho trabajo y aporta mucho, pero como no tiene un valor de mercado, no pasa por un mercado, entonces no cuenta en el PIB, pero todo eso tendría que contar, ¿verdad? Hay otras cosas que van a quedar por fuera del PIB. El PIB solo cuenta bienes y servicios, pero hay cuestiones de calidad de vida, la seguridad, la alegría, o digamos muchas cosas que le dan valor a la vida, no están contabilizados en el PIB. De hecho, eso es lo que sigue. Había una frase muy citada de Kennedy, que era que el PIB no mide la alegría de nuestro juego, ni la belleza de nuestra poesía, ni la fuerza de nuestros matrimonios, ni la inteligencia de nuestro debate público, ni la integridad de nuestros oficiales, ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría, ni nuestra devoción por nuestro país. Mide todo menos lo que hace la vida valiosa. Entonces es una discusión que se tiene. De hecho, les voy a pasar un artículo sobre el PIB y las limitaciones que tiene, por si le quieren dar una ojeada, ahorita se los paso. Está muy interesante. Eso es una discusión que queda, digamos, el PIB sí nos da una señal de cuál es el bienestar que tiene la población, pero no mide directamente muchas de las cosas que nos dan bienestar, justamente. ¿Okay? Y eso quiere que eso nos habla de las limitaciones que tiene también. Es una muy buena medida y les vamos a poner mucha atención y nos va a interesar muchísimo, pero hay que tener ese cuidado. O sea, la idea acá es ténganle cuidado también, ténganle un poquito de recelo. No mide la calidad de nuestro medio ambiente, ni el tiempo de ocio, ni la calidad del ocio que estamos teniendo, tampoco mide actividades que no pasan por el mercado. Obviamente tampoco pasa la distribución, la igualdad, o sea, la desigualdad no pasa por ahí. Puede ser que un país sea muy rico y el ingreso está muy mal distribuido, mucha gente la está pasando muy mal, muy poca gente la está pasando realmente bien, y el PIB no nos va a hablar de eso. Necesitamos otras medidas, como ya el coeficiente de Gini, o digamos, otras medidas ya de desigualdad para atender esas cuestiones en particular. O sea, el PIB hay que tenerle ese recelo, no puede ser la única medida de bienestar, porque es muy imperfecta en ese sentido. ¿Okay? O no muy imperfecta, digamos imperfecta, hay muchas cosas que no va a tomar en cuenta. Entonces necesitamos otros indicadores que nos acompañen en esa jornada, ¿verdad? Pero a pesar de eso, obviamente el PIB sí nos va a dar una medida del bienestar, por lo menos del bienestar material de la población, y eso nos va a interesar. Eso sí nos va a hablar un poco, hasta cierto punto, con ciertas limitaciones, nos va a hablar del bienestar que tiene la población, ¿verdad? O vean acá, por ejemplo, esta comparación entre más rico un país, más esperanza de vida tiene. Bueno, la esperanza de vida tiene que ver también con la calidad de vida, ¿verdad? Costa Rica no está en este gráfico, pero siendo un país no tan rico, tiene una expectativa de vida mayor a Estados Unidos, por ejemplo. Estaría como por aquí Costa Rica. Está muy bien. Es uno de esos logros que uno tiene que
de los que uno se tiene que alegrar y que tiene que apoyar, ¿verdad? Calidad de agua y PIB, entre más ricos son los países, bueno, menor sanidad tienen, mejor educación tienen en promedio, digamos, hay muchas cosas que sí, efectivamente van a estar relacionadas con el PIB y que tienen que ver con el bienestar y que nos van a interesar que crezca, ¿ok? Entonces, bueno, hasta acá terminaría la clase como tal. Quisiera detenerme y preguntarle si hay alguna duda, si hay algún comentario.